La contaminación atmosférica. Se entiende por contaminación atmosférica a la presencia en el aire de sustancias y formas de energía que alteran la calidad del mismo, de modo que implique riesgos, daño o molestia grave para las personas, bienes y los recursos naturales. La atmósfera. La atmósfera es una delgada capa de gases que envuelve a la Tierra. Generalmente a esta capa de gases y partículas que la conforman le llamamos aire y aunque no lo veamos, se puede sentir. Contaminación atmosférica. Existen contaminantes primarios y contaminantes secundarios. Primarios son aquellos que se emiten directamente a la atmósfera. Secundarios se originan a partir de reacciones químicas que algunos contaminantes primarios sufren en la atmósfera. Contaminantes primarios. Compuestos de azufre SO2. Compuesto de nitrógeno NOx. Óxidos de carbono. COCO2. Compuestos orgánicos. HC. Metano. CH4. Partículas atmosféricas. Polvo, aerosoles. Metales pesados. PB, AS, HG, etc. Ruido. Radiaciones ionizantes. Partículas atmosféricas. Son partículas sólidas y líquidas que se encuentran suspendidas en la atmósfera. Generalmente constituyen una mezcla de sustancias como silicatos, carbonatos, sulfatos, cloruros, nitratos, óxidos, metales, carbón, alquitrán, resinas, polen, hongos, bacterias, etc. Ruido. El sonido representa la propagación de ondas de presión audibles a través de un medio elástico. El ruido es un sonido indeseable, cuya intensidad, frecuencia y duración constituyen una molestia para las personas afectadas. Los decibeles son la unidad adimensional usada para describir los niveles de presión, potencia o intensidad sonora. Decibel A, DA. Unidad adimensional, el nivel de presión sonora medida con el filtro de ponderación A, que registrar dicho nivel de acuerdo al comportamiento de la audición humana. Metales pesados. Generalmente se encuentran como material particulado. Asbestos. Es un contaminante atmosférico. Una exposición crónica durante varios años produce una enfermedad caracterizada por dificultades severas para respirar, conocida como asbestosis. Radiaciones ionizantes. Aquí se incluyen los rayos X, las partículas alfa y beta. Estas radiaciones tienen serios efectos para la salud de las personas, debido a su poder para ionizar las partículas que encuentra a su paso. Estas provienen del uso de materiales radioactivos. Las centrales nucleares y fábricas de material bélico son principales usuarios de estos materiales. Contaminantes secundarios. Smog fotoquímico. Compuestos halogenados. Compuestos organoclorados. Dioxinas y furanos. ECA. Aquellos estándares que consideran los niveles de concentración máxima de contaminantes del aire que en su condición del cuerpo receptor es recomendable no exceder para evitar riesgo a la salud humana, los que deberán alcanzarse a través de mecanismos y plazos detallados en la presente norma. Como estos estándares protegen la salud, son considerados estándares primarios. LMP. Los LMP miden la concentración de elementos, sustancias, parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en las emisiones, efluentes o descargas generadas por una actividad productiva, minería, hidrocarburos, electricidad, etc., que al exceder causa daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. Principales tipos de contaminación del aire. Los principales contaminantes atmosféricos generan efectos como la lluvia ácida, el agujero de la capa de ozono y el incremento del efecto de invernadero. Tratamiento de las emisiones gaseosas. Existen dos mecanismos generales para mitigar la contaminación de emisiones gaseosas. 1. Separar los contaminantes de aquellos gases inofensivos y transferirlos a la fase líquida o sólida. 2. Convertir los contaminantes en productos inocuos que puedan descargarse en la atmósfera con mínimo impacto ambiental.
Sistemas de tratamiento de residuos gaseosos de origen industrial ciclones. Son ampliamente usados para capturar cenizas. Se basa en la acción de la fuerza centrífuga sobre la partícula. Al interior del equipo se formando dos vórtices, uno periférico, descendente, y otro ascendente. Las partículas más pesadas son lanzadas a las paredes, depositándose en la parte inferior del cono. El resto del gas forma un vórtice central, que circula hacia arriba y sale por la parte superior del cilindro. Filtros. Son ampliamente usados a escala industrial. El gas se hace circular a través de la unidad filtrante donde los sólidos quedan retenidos. A medida que la operación transcurre, se forma una película de sólidos que decrementan la capacidad de filtración, ocasionando una pérdida de carga hasta 10 veces más que un filtro limpio. Por tanto, los filtros deben ser limpiados periódicamente para evitar que se colmaten. Biofiltros. En los biofiltros el gas es obligado a atravesar una capa de material biológicamente activo. Los materiales de empaque comúnmente usados con composta, desechos de madera u otros materiales que funcionan como soporte de los microorganismos, principalmente bacterias y hongos, y los abastecen de los nutrientes inorgánicos necesarios para el desarrollo de la población microbiana. El tamaño de las partículas de empaque utilizadas en los filtros biológicos debe permitir una superficie de absorción y una resistencia al flujo aceptable. Precipitación electrostática. Se basa en la aplicación de un campo eléctrico sobre las partículas mediante electrodos, cargándolas para que se vean atraídas hacia los colectores, donde se depositan y se separan del resto de la corriente gaseosa. Lavadores con líquidos, Scrubber. Aquí se incluyen equipos basados en la eliminación del material particulado mediante el uso de absorbentes. Cualquier compuesto gaseoso que sea soluble en dicho líquido puede ser removido de la corriente gaseosa principal. Sin embargo, su desventaja es la generación de un residuo líquido, lodos, que contiene el contaminante removido. Biolavadores de lecho escurrido. En este caso, los procesos de absorción de gases y regeneración de la fase líquida ocurren simultáneamente. Generalmente consisten en columnas empacadas con algún material que permite el desarrollo de una película microbiana de algunos milímetros de espesor. Los componentes gaseosos solubles son transferidos de la fase líquida hacia la biopelícula, donde son eliminados por reacciones biológicas aerobias. Bonos de carbono. Los bonos de carbono representan el derecho a emitir 1 tonelada de dióxido de carbono, por lo que, con su transacción se benefician las empresas que disminuyen su emisión, o directamente no los emiten, haciendo pagar a las que sí emiten más de lo permitido. El CO2 es un gas de efecto invernadero que predomina en más del 50%. Es por ello que los gases productores de efecto invernadero se miden en toneladas de CO2 equivalente y se traducen en certificados de emisiones reducidas CER.